Y quería empezar esta conversación por una pregunta que vi por allí en las redes y que pareció que puede servir para empezar a enfocarnos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Dónde estaba la generación Z cuando Dina Boluarte empezó a asesinar a gente? ¿Con el primer muerto o con el muerto 50? ¿Por qué han pasado 2 años y medio y recién despiertan, ¿no? Hay gente que les reclama eso incluso, ¿por qué recién despiertan? Sí, claro, y creo que es un reclamo muy válido, muy legítimo, ¿no? O sea, la generación Z, que son los centennials, nuestros jóvenes que ahorita están entre los 3 y los 28 años, estuvieron, me parece, en el primer estallido social que tuvimos en el 2020 contra el gobierno de Merino, y ya en el segundo estallido social por el autogolpe de Castillo y en general la represión de Dina Boluarte. Sí estaban, pero claramente no fueron marchas masivas, sobre todo en Lima, ¿no? Las marchas de Merino fueron muy masivas, de las más masivas que yo he visto en Lima, y era un contraste muy claro con lo que pasaba en la época de Merino, ¿no? ¿Qué pasó? Y además, no es que no haya marchado nadie, o sea, sí hubo marchas entre diciembre y sobre todo enero, febrero, ¿no? Cuando hay la toma de San Marcos, cuando la policía entra a San Marcos, detiene a 200 y los llevan, ¿no? Ahí es donde empiezan los bloques estudiantil a moverse mucho más, ¿no? Pero nunca llegan a ser marchas masivas, ¿no? Y eso es lo que el sur reclamaba. Mucha gente no marchaba, muchos de los jóvenes que marcharon en el 2020 no marchaban, ¿no? ¿Por qué? Mi impresión es que tiene que ver con algo que además une a los jóvenes y a otras generaciones, ¿no? Que eran 4 temas que yo estuve visibilizando en ese momento, ¿no? El primero es la división, ¿no? En otros momentos, en otras marchas, habían distintos puntos de vista, ¿no? Pero no una división tan grande, patente, ¿no? Como la que había en el 2022-23, donde un sector claramente creía que el problema, digamos, era digamos, la represión de Dina Boluarte y que hay que buscar reformas, ¿no? Pero que el gobierno del Castillo había sido una desgracia y que no se puede marchar, digamos, con el castillismo, mientras otro sector más bien decía, no, acá lo que ha habido es un golpe a Castillo, ¿no? Acá lo que ha habido es una traición de la izquierda limeña, urbana, caviar a Castillo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir por este lado y la respuesta no son nuevas elecciones, sino inmediatamente asamblea constituyente. Entonces habían divergencias muy claras entre el diagnóstico, el pronóstico, ¿no? Estrategias de protesta que dificultaban mucho la convergencia, sobre todo en Lima, que era el terreno más hostil a Castillo, no es el Claro, terreno porque en de la verdad ciudad. podríamos decir que esta generación, al menos contra Dina Boluarte, sí marchó, solo que no marchó en Lima. Claro, o sea, las marchas sí fueron muy nutridas en el sur del país, ha habido muchos de los asesinados, de los fallecidos son jóvenes de la generación Z, ¿no? O sea, que de los 50 fallecidos, la gran mayoría son jóvenes, adolescentes, gente que no pasa de los 25 años, ¿no? Entonces, sí han marchado, el tema fue Lima, y es que en Lima había esa división, ¿no? Los otros factores tienen que ver más con el contexto autoritario, el miedo, ¿no? El miedo de que no estamos precisamente en una dictadura, un autoritarismo ya consolidado, cerrado, pero sí claramente hemos dejado de ser una democracia o la democracia débil que éramos desde el 2000 hasta el 2022. No estamos en una circunstancia híbrida, un proceso de autocratización, y eso genera una represión muchas veces ilimitada, criminalización más fuerte, ¿no? Eso obviamente inhibe la movilización. Y esto se vincula a los otros 2 temas, ¿no? Que había muy poca perspectiva de victoria, ¿no? La sensación era que Mm. no caía Otárola por ser ministro de Defensa durante la masacre de Ayacucho, sino que Otárola era premiado como primer ministro. Ese momento, para mí en particular, rompía todo el esquema que habíamos tenido del 2000 al 2022, ¿no? Cuando Otárola es ascendido, en lugar de salir, digamos, del gabinete, estábamos en otro régimen. Estábamos en otro. Eran otras reglas de juego, ¿no? No eran a las que estábamos acostumbrados. Exactamente. Después de la masacre de Ayacucho tendría que haber pasado una cosa y no, estamos en una trayectoria distinta, ¿no? Entonces, Perdóname, Mar, ¿qué es lo que sí, pasó claro. con Merino? Claramente. O sea, Merino murieron 2 personas, 2 jóvenes también, Sí. y no duró 3 días su gobierno. Claro, no duró una noche, o sea, Inti y Brian son asesinados a las 10 y 12 de la noche alrededor de esas horas del sábado 14 de noviembre,
que en el mismo momento en que son asesinados empiezan cacerolazos, los cacerolazos más exitosos que yo he visto al menos en Lima y que se reprodujeron a nivel nacional, y Canal 4, Canal N los visibilizaban, ¿no? Esa madrugada renuncian todos los ministros, o la gran mayoría, y antes del mediodía Merino está renunciando a la presidencia, ¿no? Porque había una presión de la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales, la oposición en el Congreso, o sea, había el tipo de balances de pesos y contrapesos que todavía hay en una democracia. En el 2023-22 ya no había eso, ¿no? Entonces, eso genera esa sensación de ya no vamos a lograr cosas con la protesta. Y por último, si lográsemos algo, ¿qué va a venir? Una desesperanza muy grande. Entonces, estas cuatro cosas, ¿no? La división, el miedo a la represión, la desesperanza y la falta de sensación de que se puede lograr victorias, desmovilizan mucho, ya no solo en Lima, sino a nivel nacional. La novedad creo que ha sido el tema de las AFPs, un tema que ha tocado directamente a un grupo con más disponibilidad biográfica para movilizarse. A ver, explícame un poco eso último, que me parece interesante. En teoría, movimientos sociales siempre se dice, ¿quién protesta más? Protestan más quienes tienen tiempo, recursos, sobre todo esos dos factores, ¿no? Recursos varios. Y quienes tienen más tiempo y recursos suelen ser los jóvenes, ¿no? Los jóvenes históricamente son los que más se involucran en protestas, los que más participan en protestas, más aún los estudiantes, que por el hecho de ser estudiantes tienen más recursos, más dinero, más acceso a información, etcétera, ¿no? Disponibilidad biográfica se dice además porque están en una etapa en su vida donde no tienen tantas responsabilidades, no tienen tantos condicionamientos, ¿no? Como quienes ya tienen 30, 40 años, ¿no? Entonces, esos jóvenes normalmente tienen más predisposición. En estos otros 2 años no lo habían hecho, pero creo que el hecho de las AFP, de la reforma previsional, ¿no? La reforma de pensiones, quiero decir, genera una percepción de amenaza muy directa, ¿no? Además que los medios de comunicación enmarcan apropiadamente esto, ¿no? Resaltan el tema de que los menores de 40 años son los que van a verse más afectados porque no pueden retirar su aportación, ¿no? Además van a estar obligados, aún así sean informales, a colaborar, ¿no? Entonces hay una sensación de una afectación muy directa que empuja una movilización, ¿no? Además, eso ayuda a disipar también diferencias sobre Castillo o no Castillo, porque acá ya no era un tema de Castillo, era un tema económico directo que une a una generación que está entrando al mercado laboral. La generación Z, los centennials, están empezando a entrar al mercado laboral y confrontar justamente una situación muy vulnerable, ¿no? Y eso obviamente no es solamente en el Perú, sino a nivel global, ¿no? Entonces, claro, yo en la teoría siempre te dicen, ¿no? Las protestas no prenden hasta que no tocan el bolsillo de la gente. Y al menos en este caso, ha sido tal cual, ¿no? Como el libro. Sí, o sea, digamos, las protestas pueden prender por otros motivos, en contextos democráticos, en contextos con más represión, en un contexto más, con más temor, ahí sí es, digamos, lo económico algo que es mucho, mucho más, movilizador, ¿no? En contextos democráticos normales, por ejemplo, que los fiscales, digamos, se les quiera sacar del caso Lavallato, o que haya, una repartija en el Congreso, ¿no? Todo eso movilizaba antes a la juventud en grandes proporciones en Lima, ¿no? En contextos ya no tan democráticos o más bien semi-autoritarios, ¿no? Eso ya hay mucho temor, digamos, no es suficiente, ¿no? Pero el tema de las AFP sí, ¿no? Y sobre todo en sectores juveniles, de sectores medios y populares, ¿no? Que sienten esa afectación muy directa, ¿no? Pero si bien esa es la chispa, se concatena con rabias y descontentos que venían de atrás, ¿no? Y que no solo lo tienen los jóvenes, lo tienen todo el país, ¿no? Las encuestas son muy claras en términos de rechazo a la clase política, tanto a la presidenta como al Congreso. Has tocado un punto que a mí me parece, creo que hasta fascinante, ¿no? Para comparar dónde estamos ahora y dónde estábamos antes, ¿no? Has mencionado estas famosas marchas de Año Nuevo Sí, a favor del equipo Lavallato, ¿no? Que habrá sido 18. 2017, por ahí, ¿no? Sí, Ujú. creo que todavía no caía PPK o no lo sé. O ya había caído, estaba Ya había Vizcarra, caído PPK, ya había caído estaba PPK y Vizcarra, sí. Ujú. Porque son sí, 2 años nuevos, ¿no? El año nuevo del 17, que es el indulto a Fujimori con PPK, exactamente. ¿no? Y el año nuevo del 18, que es el tema de los fiscales. Yo estaba en Lima en Navidad del 17 y me pasé la Nochebuena ahí en el hospital que está en Pueblo Libre. Y
Y en estos días, Curwen, Curwen, todo el mundo lo conoce, ha estado Sí. recordando, mencionada como en broma, que él se sentía un huevón por haber estado ahí marchando, perdiendo su año nuevo, ¿no? En estas marchas a favor de los fiscales. ¿Todo para qué? Decía, ¿no? Ujú. Y que me recuerda mucho, hay muchos jóvenes de derecha que salieron a marchar Sí, contra Merino. sí. Y en pocos meses su discurso, porque la caída de Merino fue 4 meses antes de la elección, a los 4 meses su discurso era nos han engañado o nos sentimos mal o esas marchas o fuimos ingenuos y marchamos y eso nos trajo a Pedro Castillo, ¿no? Y hay como un Ujú. sector de jóvenes que Ujú. marcharon contra Merino que se declaran arrepentidos por haber Sí, marchado contra sí, Merino en el sentido, no solo porque no pasó nada, sino porque eso trajo a Castillo en su sí. interpretación, ¿no? Ujú. ¿Tú has visto ese tipo de discursos? ¿Eso ha tenido algún tipo de incidencia en por qué Lima no ha salido a protestar? Sí, sí, yo creo que sí. O sea, no está medido cuantitativamente, pero hay un proceso, es que también es un proceso también global, ¿no? O más amplio que solamente el Perú, un proceso de derechización de las juventudes. Y en el caso peruano se vincula mucho a lo que pasó con Castillo y en general al discurso de nuevos grupos de derecha y de extrema derecha, que además tienen mucha presencia en Lima, ¿no? Sí, inclusive tengo un tesista que justamente hizo una tipología de estos jóvenes y uno de los 4 tipos son los arrepentidos, ¿no? Cuando él los entrevistaba y claramente había muchos jóvenes que decían que efectivamente lo que tú señalas, ¿no? Que creían que su participación había colaborado, digamos, a que se desencadene una situación aún peor de la que teníamos, ¿no? Entonces, eso genera una sensación conservadora, ¿no? Esta sensación de quizás lo que ahora te parece malo puede estar peor, ¿no? Y eso era parte, digamos, en mis 4 factores, digamos, desmovilizadores. Un tema que se vincula es la división, ¿no? Había jóvenes que ya no creían en la movilización y creían además que las izquierdas aprovechan esto, ¿no? Y por otro lado, esta desesperanza se vincula también con este ánimo conservador, ¿no? Lo que ahorita está mal puede estar peor, ¿no? Y eso inhibía, ¿no? Inhibía la participación, la sensación de que quizás ahora no es un buen momento para transformar las cosas porque puede sobrevenir algo más terrible, ¿no? Yo creo que eso ha ido cambiando gracias a la presidenta Boluarte y al Congreso, ¿no? Que se han esforzado estos 3 años en demostrarnos que quizás es muy difícil que haya algo tan peor, ¿no? Entonces, eso ha empezado a que muchos sectores que veían, digamos, con resquemor las transformaciones, ¿no? Digan, mira, ya estamos en una situación muy difícil y que quizás sí es necesario ser intolerantes con este status quo, ¿no? Yo te estoy poniendo ahora una foto que ha circulado mucho de las protestas en Nepal. Ujú. Eh, eso, bueno, no sé, a mí me parece clarísimo, pero no sé si tú piensas igual. Me parece clarísimo que esas protestas han alimentado las de Lima, es decir, ver incendiarse un congreso, 2 congresos, en un país en el que el Congreso claramente es el que manda y que Mm. ofrece la sensación de que más bien en vez de servir se está sirviendo de nosotros. Pues eso, me da la sensación que ahora que tú hablas que hay esta especie como necesidad de que las protestas tengan una especie como de esperanza o que haya una mira o que una claridad en hacia dónde quieres ir. No sé si el contexto global que antes, no sé, antes me hubiera, no sé, hace 5 años incluso creo que me hubiera parecido inverosímil pensar que unas protestas en Nepal iban a tener algún tipo de repercusión en el Perú, pero a mí me parece, y no sé si coincides, que eso es lo que ha sucedido. Sí, o sea, el tema del contexto internacional siempre es importante, ¿no? Justo hay un libro, El Perú Global, de Vergara y un colega, ¿no? Que acaba de sacar el primer tomo, va a salir el segundo tomo, no sé si este año o el próximo. Sí. Ahí tenemos un capítulo con Noelia Chávez un poco sobre el estallido del 2020, ¿no? Donde justamente la idea era pensar un poco cómo el contexto global también influye en lo que pasa con Merino,
¿no? Y claro, el 2020, o sea, el 2019 yo escribía diciendo por qué en el Perú no hay estallido, ¿no? Porque en el 2019 es el año más contencioso del siglo XXI hasta ahora, ¿no? O sea, Así, 2019 es el equivalente, bueno, en lo que va del siglo XXI, ¿no? O sea, el siglo XIX, el año contencioso es 1848, que se expanden protestas por toda Europa y a una escala casi global. En el siglo XX son dos momentos, 1968 y 1989, dos momentos en que se expande la protesta a nivel clarísimamente, global, sí. ¿no? Y en el siglo XXI, el 2019 tiene esas características, ¿no? Porque no solo ocurren los estallidos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Sino que también ocurren en Barcelona, ocurren en Hong Kong, ¿no? Y en otros, digamos, países hay una contención muy, muy intensa y eso está medido, ¿no? Es el año más contencioso del siglo XXI. Y a eso le sigue el 2020, donde momentos antes del estallido en Perú, estalla la protesta más contenciosa en la historia de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, Por ¿no? Que Black empiezan Lives Matter. protestas, sí, exactamente, ¿no? Y es masivo, es enorme, ¿no? En todo el territorio en Estados Unidos, además en el contexto del gobierno de Donald Trump. Todo eso, digamos, ayuda, o sea, se expande en redes, se difunde nuevas estrategias, nuevos tipos de mensajes, ¿no? Entonces, con Noelia Chávez decimos, ¿no? Entre otros muchos factores, sin duda alguno ese tiene que ver, ¿no? Además de la pandemia, obviamente. Y ahora creo que pasa algo parecido, pero desde más lejos, ¿no? Antes está Chile, está Bolivia, está Ecuador, está Colombia, que están muy cerca. Ahora pasa en Nepal, pero además cumpliendo, ¿no? La fantasía, ¿no? Una fantasía peligrosa, obviamente, violenta, pero una fantasía que está en la mente de un país que detesta su clase política, ¿no? O sea, nosotros no somos tan singulares, pero somos singulares en que nuestra clase política, el colapso del sistema de partidos tiene 30 años, ¿no? Nosotros no estamos en crisis, estamos ya en un colapso representativo. Crisis es momentánea, ¿no? Nosotros estamos en otra cosa. Somos la vanguardia, digamos, de los outsiders en política a nivel global, ¿no? Entonces eso genera un quiebre representativo con un malestar muy grande, ¿no? Y eso es, digamos, lo que termina viéndose en estas protestas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un factor notable. Y hablando de eso, o sea, de esos, de esta globalización, aquí, pues esta semana nomás, estamos aquí junto a un reporte de Generación Z junto a Paraguay y a Marruecos, que son los que han habido esta semana. O sea, ya salió de Nepal, salió de Indonesia, salió de París, donde también ha habido protestas juveniles, y ahora estamos junto a Paraguay y Marruecos protestando contra los gobiernos y con simbología similar, ¿no? En ambos, en Paraguay también se ha visto la bandera esta de One Piece. De nuevo estamos, o sea, eso, siento que es como que el referente del anime incluso es algo que, digamos, lleva a los jóvenes a salir a la calle, como a sentirse parte de algo quizás. Ayuda a solucionar problemas de acción colectiva y de identidad generacional, ¿no? Lo que ha dado Indonesia es un poco solucionar eso, ¿no? O sea, hay un malestar que siempre está fragmentado, está dividido, no hay ideologías o utopías que ayuden a cohesionar a la gente. Y en esos momentos a veces uno necesita símbolos así sean aleatorios o arbitrarios, ¿no? El One Piece es un anime muy popular en la generación Z, en los Centennials, ¿no? Muy, muy popular. El argumento básico, digamos, resumiéndolo al máximo, además de este pirata Luffy que quiere ser el rey de los piratas, ¿no? Está luchando contra un gobierno mundial autoritario. Su lucha es por la libertad contra la corrupción de este gobierno mundial autoritario, ¿no? Entonces, hay ahí un argumento antiautoritario interesante y aparece de una manera casi aleatoria en el Discord de las protestas en Indonesia hace 2 meses, ¿no? Como una forma de bypassear también el control o la censura en Indonesia, ¿no? Porque se entiende que los adultos no van a entender, ¿no?, qué significa este símbolo, pero los jóvenes sí lo van a entender, ¿no? Entonces, y aparece y se reproduce, se viraliza, ¿no? Y luego lo reproduce Nepal y luego ha aparecido, como tú bien dices, ¿no?, en distintos lugares, ¿no? Y es una forma de tratar de darle algún tipo de identidad a esta generación tan amplia, tan diversa, muy diversa, obviamente, entre distintos países y en cada país, ¿no? Pero la idea de decir,
ya, somos muy diversos, distintos intereses, pero estamos confrontados a unos desafíos bastante similares, ¿no? En términos de el mercado laboral global, ¿no? El advenimiento de la inteligencia artificial y cómo eso va a transformar el circuito laboral, ¿no? Las incertidumbres, ¿no? Además que esta es la famosa generación ansiosa, ¿no? De John Haidt, ¿no? John Haidt escribe este libro famoso, La generación ansiosa, que son justamente estos jóvenes. No se ha hablado mucho de que son nativos digitales y etcétera, pero además son los jóvenes que se caracterizan por tener, haber padecido problemas de salud mental muy intensos que tienen que ver justamente con esta socialización, este recableado que tienen en su socialización primaria y secundaria, ¿no? De estar en el mundo virtual, de vivir, socializar en el mundo virtual, ¿no? Son jóvenes que tenían mucho más propensión a la ansiedad, ¿no? A una preocupación permanente, ¿no? Y justamente por eso se les indilgaba esta idea de generación de cristal y que son frágiles, etcétera, ¿no? Pero justamente esta generación de cristal ya está entrando al mercado laboral, está confrontando otras cosas, ¿no? Y eso los ha vuelto a traer, digamos, a tierra, los ha jalado y los está haciendo que confronten estas nuevas realidades.